Bien, tengo una sola persona que va a exponer el día de hoy, que es Cristian Andrés Ayala. Entonces, más o menos a las 5 me avisa para que pueda exponer. Profe, buenos días. ¿Puedo exponer yo también? Ya tú serías la segunda persona entonces que va a exponer hoy. Listo, profe, gracias. Disculpe, profe, una pregunta. Sí, dime. ¿La próxima clase también se va a poder exponer? No quiero. La próxima clase, el miércoles, ¿sí? ¿Podría exponer yo? Te apuntas en el chat a lo que iniciemos la clase. Ya, bro. Ya. Entonces, bueno, recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos la prueba, el examen, no, la segunda prueba, perdón. Solamente va a durar media hora, solo son 2 ejercicios, por si acaso, eh, para que estén pendientes. Les pido que estén súper pilas para los ejercicios de titulación y tienen que leer súper bien los ejercicios de titulación. El ejercicio de titulación les va a llevar más tiempo, entonces tienen que estar pilas para que pueda, para que no se equivoque y que tenga una buena nota en la prueba. ¿Sí? Eso sería, chicos, entonces como indicaciones. Ya les mandé a su mail el link para la reunión en la tarde de hoy y no se olviden de llevar su documento de identidad. ¿Sí? Bueno, eso sería en cuanto a las indicaciones. Ahora, continuando con la asignatura, con los temas que veíamos la anterior clase, estábamos viendo lo que era la presión osmótica, ¿no? Y definimos primero lo que era la ósmosis para poder definir lo que era la presión osmótica. Habíamos definido a la ósmosis como un proceso natural en el cual pasa un disolvente o una solución de menor concentración a través de una membrana semiporosa hacia uno de menor concentración. Esta presión, esta diferencia de alturas que se genera es la presión hidrostática y esta es conocida como la presión osmótica. La definición de la presión osmótica es la presión que se requiere hacer para que no se produzca la ósmosis o para que se detenga la ósmosis. Ya habíamos visto ya las ecuaciones para esta propiedad coligativa en función de la molaridad de la cantidad de sustancia y en función de la presión hidrostática, ¿no? Densidad por gravedad por altura. Ahora, haciendo referencia a las unidades, la presión osmótica está en atmósferas, la molaridad en moles de soluto sobre litros de solución. La constante de los gases es 0,082 litros de atmósferas grado Kelvin mol y la temperatura en grado Kelvin. ¿Sí? Entonces, esta ecuación número 1 es la que necesitamos para realizar los ejercicios. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos tres conceptos, tres definiciones que vamos a utilizar en algunos ejercicios. Entonces, cuando se comparan dos disoluciones, podemos definir tres tipos de disoluciones. Disoluciones isotónicas cuando tienen la misma presión osmótica. Disoluciones hipotónicas cuando tienen menor presión osmótica que una disolución de referencia. E hipertónicas cuando tienen mayor presión osmótica que una disolución de referencia. Entonces, chicos, más que nada este término de isotónicas es bastante conocido y lo vamos a utilizar en nuestros ejercicios. Entonces, si es que nos dicen que las soluciones son isotónicas, de alguna forma ya nos están dando un dato implícitamente que sería de la presión osmótica, porque serían las presiones osmóticas iguales de las dos soluciones isotónicas. ¿Sí? Pues pilas con estas definiciones. Muy bien, chicos, entonces miren, con esto ya podemos empezar a hacer ejercicios y necesito que saque su calculadora, que esté listo para hacer los ejercicios, donde apuntar, donde resolver. ¿Estamos listos entonces?
Si estamos listos. Eso, chicos, ahí aunque sea una carita feliz, un dedito arriba. Ya. Entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, la presión osmótica promedio del agua de mar es aproximadamente 30 atmósferas a 25 grados centígrados. Calcule la concentración molar de una disolución acuosa de sacarosa, que es isotónica con la solución de agua de mar. Entonces, chicos, por favor, vuelvan a leer el ejercicio, traten de identificar cuáles serían los datos. Es importante que usted identifique qué datos nomás tenemos. Y con eso ya continuamos. Estos serían nuestros datos, ¿no, chicos? Sabemos que la solución de agua de mar tiene una presión de 30 atmósferas a 25 grados centígrados y nos piden la concentración molar. No sabemos la presión osmótica de la solución de sacarosa, pero sabemos que son soluciones isotónicas. Isotónicas, ¿qué significaba, chicos? ¿Qué significaba isotónica, chicos? Que tiene la misma presión osmótica. Ajá. Entonces diríamos que la presión osmótica de la solución 1 es igualita a la presión osmótica de la solución 2. Entonces recordamos que la presión osmótica también está definida como la molaridad por R y por T. Entonces de aquí está todo conocido menos la molaridad de la solución, que es lo que nos pide. Entonces solamente despejamos y reemplazamos. Despeje, reemplace los valores y me cuenta.
¿Cuánto les queda la molaridad 2? 1.23. Muy bien, confirmen por favor los demás. Bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, se prepara una disolución con 35 gramos de hemoglobina en suficiente agua para obtener un volumen de 1 litro. Si la presión osmótica de la disolución es 10 milímetros de mercurio, calcule la masa molar de la hemoglobina. Pues aquí no conocemos la masa molar, entonces vamos a determinar la masa molar. Bien. Vamos viendo cuáles serían nuestros datos. Vuelvo a leer. Si necesita, por favor, vuelva a leer el ejercicio y ya comparamos. Hasta que pongan los datos me dan 2 minutitos nada más. Porfa, piense también cómo vamos a determinar la masa molar. Entonces aquí nuestro soluto sería la hemoglobina, el disolvente, agua. Masa de soluto, 35 gramos. Volumen de solución, 1 litro. La presión osmótica de la solución, 10 milímetros de mercurio a una temperatura de 25 grados centígrados. Esos serían nuestros datos. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la masa molar de la hemoglobina? ¿Alguien alguna idea?
Miren chicos, entonces si podemos despejar la molaridad de esta ecuación, tenemos ya todos los datos. Tenemos la presión osmótica, tenemos R que es una constante y tenemos la temperatura. Entonces es cuestión únicamente de reemplazar en las unidades correspondientes para encontrar la molaridad. Entonces reemplacemos. Siempre en atmósferas la presión osmótica, por eso dividimos para 760. Y reemplace los valores y cuénteme cuánto sale. .38 por 10 a la menos 4. Muy bien. Sí, recuerde que la molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, recordar esas unidades. ¿Qué es lo que sale de las unidades? Simplificando atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin nos quedan en moles sobre litro, que es la molaridad. Ahora bien, mire, tenemos la concentración, pero también tenemos una relación de gramos de soluto sobre litro de solución, que es lo que me dan de dato. Entonces podríamos llegar a partir de los datos que nos están dando a esta concentración molar conocida. Es decir, tengo 35 gramos de soluto en un litro de solución. Llegar a las mismas unidades de moles por el litro de solución para poder igualarlo. ¿Cómo llegamos de gramos a moles? Con el peso molecular. Y precisamente el peso molecular es lo que no conocemos. Y vamos a poner X gramos de soluto, una mol de soluto. Y mire, ahí ya tenemos unidades de moles de soluto sobre litro de solución, que es igual a la molaridad. A la molaridad que encontramos con la propiedad coligativa. En las mismas unidades, por lo tanto, podemos encontrar X. ¿Cuánto me queda X? Sale un número bien grande, profe. Sí, la hemoglobina es una macromolécula. Por eso tiene 65.055.76. 55.000, pongamos. Si trabajamos con todas las décimas, nos va a quedar un número aproximado a 55.000. Veamos, ¿no? Como les digo. 65.050. Bueno, ya. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que si es que trabajas con todos los decimales eh, de la ecuación de arriba, del cálculo de arriba, ya te quedan 65.000. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, chicos, miren. Estos serían entonces los ejercicios sobre presión osmótica. Con esto terminamos todas las propiedades coligativas, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación son ejercicios de todas las propiedades coligativas, ¿sí? Entonces, déjenme ver.
Entonces, chicos, vamos a hacer unos 4 ejercicios del libro de trabajo, del cuaderno de trabajo. Y yo creo que con eso ya quedamos listos para este tema de propiedades coligativas de solutos no electrolitos, que es el tema que va a quedar hasta el examen. Que vamos a hacer hasta este tema el examen, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces la presión de vapor del benceno a 60.6 grados centígrados es 400 milímetros de mercurio. Si a esta temperatura la presión de vapor de una solución de 19 gramos de una sustancia orgánica no volátil en 500 gramos de benceno se reduce a 386 milímetros de mercurio, ¿cuál es el peso molecular del soluto? Entonces, chicos, miren, en este tipo de ejercicios hay que reconocer primero qué propiedad coligativa estamos hablando, o nos dan de dato o nos piden determinar. En este caso, pues nos dan de dato la presión de vapor. Entonces debe ser ejercicios de presión de vapor. En la presión de vapor usted tenía también dos tipos de solutos no electrolitos, solutos no electrolitos volátiles y no volátiles. Entonces aquí también hay que reconocer, una vez que vimos que es presión de vapor lo que vamos a determinar, definimos si es que es de un soluto volátil o de un soluto no volátil. En este caso, el ejercicio mismo me está diciendo que tenemos una sustancia orgánica no volátil disuelta en benceno. Una vez que ya identificamos eso, entonces, claro, ahí sí ya pensamos en las fórmulas que deberíamos aplicar. Entonces, como es una presión de vapor con soluto no volátil, entonces es igual esta presión de vapor a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. O la variación de la presión es la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Y la variación de la presión es la presión del disolvente puro, la presión de vapor del disolvente puro, menos la presión de vapor de la solución. ¿Sí? Entonces, esto después de analizar qué tipo de propiedad coligativa tenemos. Y luego entonces vaya ya determinando qué datos tenemos. Vaya ya ubicando qué datos tenemos. Ojo chicos, les sugiero siempre que definan primero cuál es su soluto y cuál es su disolvente para que en función de eso vayan clasificando sus datos. 3 minutitos para esto.
Muy bien. Entonces, chicos, por si acaso. Estos serían los datos. Para encontrar el peso molecular del soluto, ¿qué sugieren hacer? Podríamos utilizar tal vez la primera ecuación. Ujú. Podemos despejar la fracción molar de la primera ecuación. La fracción molar del soluto es la presión de vapor de la solución, del disolvente, perdón, sobre la presión de vapor del disolvente puro. Y estos datos sí tenemos, nos dan de dato. Dice la presión de vapor de la solución 386, la del disolvente 400 a esa misma temperatura. ¿Cuánto me da entonces la fracción molar del disolvente? Cero coma 975. Pero también sabemos que la fracción molar la podemos encontrar con la masa del disolvente sobre peso molecular del disolvente. Y esto la masa de disolvente sobre peso molecular del disolvente más masa de soluto sobre peso molecular del soluto. Reemplazamos los valores que conocemos que tenemos como dato. Sería 500 sobre peso molecular del disolvente 78. 500 sobre 78 más 19 sobre el peso molecular del soluto. Esto igualamos a la fracción molar que encontramos arriba con la propiedad coligativa y la única incógnita sería el peso molecular del soluto. Despejamos el peso molecular del soluto y cuánto me daría. Sale 81,72. Confirmen los demás, por favor. Sí, confirmamos entonces. Bien, chicos, entonces. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice las presiones de vapor de clorobenceno y bromobenceno a 110 grados centígrados son 400 y 200 milímetros de mercurio respectivamente. Calcular la presión de vapor de una mezcla líquida de estas dos sustancias cuya composición en peso es 30% de clorobenceno y 70% de bromobenceno. Entonces, igual que antes, hay que hacer el análisis de qué propiedad coligativa nos están pidiendo o nos dan como dato.
Pues aquí estamos hablando otra vez de la presión de vapor. Pero ahora, tanto el soluto como el disolvente, los dos componentes son volátiles. Entonces, esto sería de una solución de dos componentes volátiles, A y B. ¿Sí? Entonces, A y B son volátiles. Y en ese caso, entonces, la presión total o presión de vapor de la solución era igual a la suma de las presiones parciales. Presión parcial de A más presión parcial de B. Y la presión parcial de A es igual a la presión molar de A por su presión de vapor puro. La presión parcial de B es su fracción molar por la presión de vapor de B. ¿Sí? Y entonces, en función de eso, vamos a poner nuestros datos. Vamos a llamar a A al clorobenceno y B al bromobenceno. ¿Sí? Entonces, vaya ubicando sus datos. Si es que es necesario, vuelva a leer el ejercicio y ya comparamos. Estos serían los datos que podemos sacar de del enunciado. Los datos de presión, de peso molecular, perdón, eso sí me tienen que dar, por favor. Ayúdame con esos valores. ¿Alguien tiene por ahí, porfa? Del primero es 112,56. Ya. El segundo es 157.
Bien. Entonces, chicos, como necesitamos encontrar la presión total, que es la suma de las presiones parciales, necesitamos encontrar las presiones parciales. De estas ecuaciones conocemos ya las presiones de vapor que nos dan de dato. Justo nos dan de dato estas presiones de vapor a 110 grados centígrados. ¿Sí? La presión de vapor de la solución también estará a esa temperatura. Y lo que nos falta es la fracción molar. La fracción molar la podemos determinar porque nos están dando el porcentaje en peso. Si nos dan el porcentaje en peso, entonces quiere decir que por cada 100 gramos de solución tenemos disponibles 30 gramos de A y 70 gramos de B. Podemos tener esas relaciones para encontrar la fracción molar. Entonces, la fracción molar de A, por ejemplo, sería la masa de A sobre el peso molecular de A sobre la masa de A sobre el peso molecular de A más masa de B sobre el peso molecular de B. ¿Sí? Y de aquí conocemos todo como, pero considerando la fracción molar, ¿no? Tenemos 30 gramos de A, cuyo peso molecular es 112,56. Abajo tendremos lo mismo en el primer factor. Y 70 sobre el peso molecular de B, que es 157. Y con eso podemos obtener ya la fracción molar de A. ¿Cuánto me da? Cero 37. 37. 0,37, un decimal más. 37,4. ¿Ya? Con eso también sabemos la fracción molar de B, que sería 1 menos 0,374. 0,626. ¿Sí? Y con esto pues es cuestión de reemplazar. La presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por su presión de vapor puro. Esos datos ya reemplazamos con lo que obtuvimos. Sería 0,374 por 400 milímetros de mercurio para A. Y para B, 0,626 por 200 milímetros de mercurio. Con eso, ¿cuánto me dan las presiones parciales de cada componente? En la A sale 149,6. Y en la segunda sale 125,2. Muy bien, chicos, confirmen por favor los demás. Ujú. Con eso, entonces, la presión total es la suma de las presiones parciales. Es decir, Doscientos setenta y cuatro punto ocho. muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio?
¿No? Entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Bien. Entonces, el siguiente ejercicio dice, una solución acuosa de peróxido de hidrógeno, cuya concentración es 2,86% en peso, congela a menos 1,61 grados centígrados. Determinar la masa molar del peróxido de hidrógeno. Entonces aquí no conocemos la masa molar del peróxido de hidrógeno, entonces no necesitamos su fórmula molecular. Solo sabemos que, necesitamos encontrar la masa molar. ¿Sí? Nuevamente, chicos, hay que reconocer cuál es la propiedad coligativa que o necesitamos o vamos a determinar. En este caso, como habla del punto de congelación, entonces tendremos que definir lo que es la disminución en el punto de congelación. La disminución en el punto de congelación era la temperatura de congelación del disolvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y esto igual a la constante crioscópica del disolvente por la molaridad de la solución. ¿Sí? Entonces, vamos a apuntar nuestros datos. En nuestros datos colocamos primero el soluto, sería el peróxido. El disolvente es agua. Y ojo chicos con lo que vamos a hacer. Cuando se tiene agua como disolvente, ya se tiene implícito la temperatura de congelación y la constante crioscópica como datos. ¿Por qué esto está tabulado? La temperatura de congelación del agua es 0 grados centígrados y la constante crioscópica es 1,86 grados centígrados sobre molaridad. Esto sí o sí hay que dar porque el disolvente es agua. ¿Sí? De ahí tenemos otros datos de la temperatura de congelación de la solución, que es menos 1,61 grados centígrados. Y la concentración en porcentaje en peso, 2,86% en peso. Que como siempre les he dicho, esto tendría que significar que si tenemos 100 gramos de solución, tenemos 2,86 gramos de soluto y lo demás de disolvente. Sería 97,14 gramos. Gramos, pues no gramos, ¿no? Gramos. ¿Sí? Entonces, chicos, miren. Lo que me piden es la masa molar del peróxido. Pero de la ecuación o de las ecuaciones de la disminución del punto de congelación tenemos como dato el punto de congelación del agua pura, el punto de congelación de la solución, la constante crioscópica del agua, que es el disolvente, y lo único que nos faltaría determinar es la molaridad. Podríamos despejar la molaridad de esa ecuación, reemplazar los valores y encontrar la molaridad. La molaridad es temperatura de congelación del disolvente puro menos temperatura de congelación de la solución sobre la constante crioscópica. ¿Sí? Reemplazan esos valores y me dicen cuánto les da. Profe, ¿Sí? ese valor que está arriba del número 286, ¿de qué se trata? ¿O de qué es? No sé, no entiendo. 286. Menos 1,61. ¿De qué es? Es la temperatura de congelación de la solución. Pero ese sería parte del agua, ¿verdad? Porque el agua, o sea, congela a 0 grados y ese es 161. ¿De qué es?
menos 1,61 de la solución. El agua solita, el agua pura, congelaría a 0 grados centígrados. Pero como tenemos una solución formada con peróxido de hidrógeno, esa solución disminuye su punto de congelación con respecto a la del disolvente puro. Esa solución tiene un punto de congelación de menos 1,61 grados centígrados. Ah, ya, profe, gracias. Reemplazando los valores tendríamos esto y cuánto me quedaría la molaridad de la solución. Solo es 0,87. 0,87. Sí, 87. No 0,0. Solo 0,87. ¿Sí? Eso me dice. Ujú. Muy bien, entonces, miren que aquí tenemos la molaridad de la solución, pero también tenemos la concentración en peso. Entonces tenemos la concentración en dos formas de expresarla, la concentración. Podríamos relacionarla una con la otra para poder determinar la masa molar. Vamos a ver a partir del porcentaje en peso, vamos a llegar a la molaridad. A la molaridad. El porcentaje en peso es 2,86. Tenemos 2,86 gramos de soluto, que sería nuestro peróxido de hidrógeno, por cada 97,14 gramos de disolvente. ¿Por qué pongo así? ¿Por qué pongo así esta relación soluto-disolvente? Porque la molaridad, recuerde usted que la molaridad es una relación de moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Necesitamos esa relación soluto-disolvente. Por eso coloco de esa forma el porcentaje en peso. Y luego es únicamente función de cambiar de gramos a las unidades correspondientes de la molaridad. Pero no tenemos el peso molecular del soluto. Por eso tenemos X gramos de soluto, habrá en una mol de soluto, y ahí tendríamos ya en moles de soluto.
Y de gramos a kilogramos podemos pasar con el factor de conversión. 1000 gramos de disolvente, 1 kilogramo de disolvente. Y mire chicos, ahí simplificamos y nos quedaría, voy a poner aquí, las mismas unidades de la molalidad. ¿Sí? Tendríamos 2,86 por 1000 dividido para 97,14 por X. Lo importante es que nos quedan las unidades de moles de soluto sobre litro de solución. Sobre kilogramo de disolvente, perdón. Que es igual a la molalidad. Y nosotros ya tenemos el valor de la molalidad, de la presión, de la propiedad coligativa, que ha sido 0,87 molar también, moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Pues con eso tenemos una única incógnita, que sería X, de espejo X. Treinta y tres punto ochenta y cuatro sale, profe. ¿Estamos de acuerdo los demás, chicos? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Podemos pasar al siguiente ejercicio entonces. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, ¿cuántos gramos de sacarosa C2H22O11 deberán disolverse en agua para obtener un litro de solución isotónica con otra de urea BCO, esta es la fórmula de la urea, que contiene 80 gramos de soluto por litro de solución a 25 grados centígrados? ¿Y cuál es la presión osmótica de las soluciones? Entonces, primero identificar es una propiedad, cuál es la propiedad coligativa que nos están preguntando o dando como dato, que sería la presión osmótica. ¿Sí? Recordar que las ecuaciones de la presión osmótica es pi igual a mR y T. ¿Sí? Y claro, como dato, nos están dando que es una solución o que son soluciones isotónicas. Usted tiene que estar pendiente con esto, ¿sí? Entonces, porfa, chicos, reconozcan cuáles son sus datos y ya continuamos. 3 minutitos para esto.
Bien, esos serían entonces nuestros datos. Y nos faltarían aquí los pesos moleculares del soluto 1 y el soluto 2 por si acaso necesitemos esos datos. 342 es del primero. Ujú. La segunda contestación. Ok, me confirman esos datos. ¿Y cuál sería la idea, chicos? ¿Qué idea tendríamos para resolver el ejercicio? O sea, podemos partir como son las presiones osmóticas iguales. Y abajo en la solución de urea me da gramos de litros. Podría quizá obtener la molaridad y, y de allí encontraría por el otro Ujú. lado izquierdo. Sí, exactamente, ¿no? Como las presiones osmóticas son iguales, entonces la presión osmótica 1 y 2 son iguales. Entonces, si tenemos la presión osmótica o la molaridad del uno, podríamos ya tener la molaridad del otro. ¿Sí? Entonces, vamos primero a sacar la molaridad de la solución 2 a partir de la concentración en gramos por litro. 80 gramos de soluto por litro de solución. Cambiamos a moles de soluto por litro de solución, que es molaridad. Como con el peso molecular. 60 gramos de soluto, 1 mol de soluto. Con eso ya tenemos la molaridad 2. ¿Cuánto me da? 1,33. Confirmen ese valor, chicos, los demás. Sí, felicidades. Ujú. Bien. Entonces, por la ecuación de arriba, ¿sí? Por la ecuación de arriba, la presión osmótica de 1 es su eh, concentración molar por R y por T, y la presión osmótica de 2 sería su concentración molar, perdón, por R y por T. Como R y T son las mismas en ambos, entonces mire, podemos concluir que la molaridad 1 ha sido igual a la molaridad 2, es decir, la molaridad de la solución de sacarosa es igualita a la molaridad de la solución de urea. Como ya obtuvimos la molaridad de urea, entonces cambiaríamos esta molaridad 1 a gramos, o trataríamos de encontrar cuántos gramos hay de sacarosa en la solución del volumen de 1 litro. Entonces, ¿cuántos gramos de soluto 1 de sacarosa tendríamos? Podemos multiplicar 1,33 moles de soluto sobre el litro de solución por el volumen, que es 1 litro de solución. Ahí tendríamos en moles de soluto, moles de sacarosa. Como me piden gramos de sacarosa, entonces multiplicamos por el peso molecular. 1 mol de sacarosa pesa 342 gramos de sacarosa. Moles con moles se va y me da la masa de sacarosa necesaria para que tengamos una solución isotónica con esta solución de urea.
456. Sí, de acuerdo, chicos. A mí me salió 354, profe. Digo, 454,86, perdón. Pero por ahí va. Ujú. Tal vez el compañero trabajó con todos los decimales arriba. Sí, está bien. Muy bien. Y por último, la presión osmótica. La presión osmótica sería la multiplicación de la molaridad por R y por T. Como la molaridad es la misma para las dos soluciones, la misma presión osmótica tiene. Entonces, molaridad 1,33 moles de soluto sobre litro de solución por 0,082 litro atmósfera grado Kelvin mol y por temperatura 25 grados centígrados, que es 298. Sale 32,58, profe. Confirmen los demás, por favor. Muy bien. Bien, chicos, entonces miren, hasta aquí sería el tema o los temas para el examen de la siguiente semana. Recuerden que el examen es acumulativo, entonces tendremos temas también del primer bimestre, mezclas de gases, presión atmosférica, reacciones en gases, estequiometría, fuerzas intermoleculares, líquidos sólidos, solubilidad, formas de expresar la concentración de soluciones, normalidad, todo lo que hemos visto en este curso, ¿sí? Por si acaso, chicos, en el aula virtual, les voy a poner aquí en el aula virtual. En las principales pestañas tenemos lo que dice aquí, examen de repaso, repaso de examen. No en donde dice inicio, sino en donde está evidencia. Tenemos algunas exámenes y pruebas resueltos. Entonces, usted puede tener las resoluciones y todo, entonces puede tomar esto como base para estudiar, ¿sí? Por si acaso. Ahí está también ese material a su disposición. Y entonces, chicos, con esto nos quedaríamos hasta aquí en cuanto a propiedades coligativas. ¿Sí? Y aquí vamos a escucharles a los dos compañeros que van a exponer el día de hoy y con eso terminaríamos. Buenas tardes, licencia. ¿Sí se puede ver la pantalla? ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Ok. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a dar a conocer algo que investigué en internet sobre un prototipo de una batería de calcio. Entonces, primero recordemos que las baterías, desde que se descubrió la electricidad, los inventores han centrado en hallar la forma más efectiva de conservar la energía por medios químicos. Hasta que se obtuvo varias baterías que hoy en día, después de muchos errores,
de combinaciones elementales, podemos disfrutar de batería en todos nuestros dispositivos. Y es que las baterías abundan en celulares, en los carros, en el control de la tele, en muchos dispositivos. Muy bien, entonces les hablaré sobre un poco del hallazgo de estos científicos. Entonces, un grupo de investigadores se centraron en crear una batería que lleve elementos más abundantes y disponibles, dando lugar a la creación de una batería prototipo basada en calcio. Se escogió trabajar con el calcio porque es un elemento más común que el litio, además que es más fácil de conseguir. La batería de calcio. Esta nueva batería funciona con un flujo de iones positivos que pasa de un electrodo negativo a otro positivo a través de un electrolito, mientras se produce una corriente eléctrica negativa que fluye fuera de la batería y puede emplearse para alimentar dispositivos. Al usar el calcio como electrodo negativo, tenemos la ventaja de que posee una densidad de energía superior, además que tiene una mejor capacidad de acumulación de energía por kilogramo. Emplear calcio metálico en el interior de la batería permite a los investigadores aprovechar sus propiedades elementales, ya que cuenta con dos electrones en su capa más externa que puede perder. Uno de los investigadores menciona, cuando el calcio atraviesa el electrolito, dos electrones fluyen al exterior, en lugar de uno como en el caso del litio. Los investigadores entonces desarrollaron modelos de varias sales y disolventes para hallar un electrolito capaz de crear una capa de pasivación en el electrodo de calcio que facilite la transferencia de iones. La seguridad que ofrecen los componentes puede ser un elemento clave para evitar su futura obsolencia. Una de las principales desventajas de las baterías de iones de litio es que contienen elementos tóxicos y escasos, lo que dificulta mucho su integración en la economía circular. Este tipo de tecnología puede ser una opción muy competitiva para desarrollar aplicaciones estáticas como las empleadas para almacenar energía de un paquete eólico o solar. Muchas gracias. Muy bien, una buena alternativa, ¿no? Chévere, muchas gracias. Cristian Ayala, ¿no? Sí, gracias. Ya. ¿Quién era la siguiente persona? Yo, profe, ya le comparto. Ya. A ver, yo les voy a exponer sobre la química aplicada en las telecomunicaciones. Uy, perdón. Ya. A ver, en las comunicaciones es usual hablar del 5G. Y como ya algunos compañeros han hablado, el 5G es algo revolucionario. Em, de lo que va enfocada mi exposición es cómo puede cambiar en el futuro la química y las telecomunicaciones en los hogares. Una de las tendencias que comenzará a adoptarse en el mundo es la comunicación 5G o la quinta generación que contribuirá a aumentar el estándar de velocidad y la cobertura en la banda ancha e inalámbrica. Si bien es visto, o más bien como podemos notar en imagen, a ver, no sé si me deja ahí. Podemos notar en la imagen las casas con iluminación y todas están conectadas con 5G, ya que esta tecnología nos permite una mayor fluidez del Internet y da paso a nuevas tecnologías para podernos comunicar con nuestras casas y volver o poder automatizarlo todo. ¿Y qué tiene que ver la química con la conectividad 5G? Eh, la primera pregunta, o más bien el primer problema que se planteó es la transmisión de los bytes. La fibra óptica permite transmitirlos y adaptarlos a nuevas velocidades que permiten, o más bien que se puede por las propiedades de las resinas basadas en el flúor y como el teflón. Esto es el cable de fibra óptica
lo que nos permite dar paso al 5G. Otra forma de cómo podemos ver nuestras casas inteligentes es por medio de la química, cuando ya tengamos las altas velocidades y con mayor eficiencia energética. Esto también podremos tenerlo por el fluoropolímeros que se encuentran en la fabricación de circuitos. Son estas partes exteriores de los cables que permiten mientras mayor resistencia tengan a exteriores, pues es mejor. Y mientras más calidad de transmisión de energía nos den, pues también es mejor. Otra forma de ver una casa inteligente es a través de paneles solares. Y la química que tiene que ver aquí, pues en los recubrimientos de los paneles solares. Los mantiene limpios y los cuida de los exteriores y del medio ambiente. Las estructuras para anclar los paneles solares son generalmente de aluminio con tornillería de acero inoxidable. Esto se da porque el aluminio es un material súper liviano. Entonces, mientras más liviano sea, es más eficiente el transporte y el poder colocarlos en lugares altos. Esto nos ayuda a tener una mejor eficiencia para poder tener un menor consumo energético, el consumo y tener un consumo energético pero renovable. Y la estructura suele estar compuesta por ángulos de aluminio, carril de fijación, triángulos y tornillos de anclaje. Todos estos se basan en aceros inoxidables que permiten que al estar en exteriores no se oxiden y no se deterioren rápido. Esto sería todo y muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a su compañero? Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por asistir hoy a la clase. Con esto ya hemos terminado lo que sería todos los temas que vamos a tomar en el examen. No hemos completado por falta de tiempo las propiedades coligativas y la parte de electroquímica, pero hemos tratado de lo más posible cumplir el sílabo. Yo creo que hasta aquí nos quedamos, chicos. La siguiente clase el día miércoles. Porfa, si es que tiene algún problema que necesita que lo realizamos o tiene, no sé, alguna duda o algo, podríamos realizar el día miércoles. También buscaré por ahí algunos ejercicios que podamos hacer para repasar la primera parte, que creo que podríamos ayudarles. Y con eso terminaríamos ya. El día viernes no tendríamos clases porque ya a las 6 de la tarde tiene el examen, entonces no creo oportuno eso. ¿Ya? Entonces el día miércoles, si tienen dudas, preguntas, pues es su momento para hacerlo. Eso sería todo, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. Ya nos vemos a las 6 en la prueba.